Lo dijimos en la apertura, uno de los temas que íbamos a tratar hoy tiene que ver con los feminicidios, después de que volvemos además de un fin de semana donde ha habido más casos en una situación que preocupa, sigue preocupando y donde se piden y se reclaman soluciones. Por eso estamos con Norma López, concejal del Frente para la Victoria, que además viene trabajando hace tiempo con este tema. ¿Cómo estás, Norma? Bien, gracias por la invitación. ¿Andrés? Sí, bueno, como siempre un gusto tener a Norma con nosotros y mi primera pregunta es si hay números reales respecto de esto, más allá de las muertes en sí, ¿no? Ese es un problema que tenemos, porque no existen registros oficiales. Por eso es que nosotros, desde la concejalía y con un grupo de asesoras con las cuales trabajamos el tema de violencia de género, lo que hacemos es un relevamiento periodístico, que es habitual, es de varios años. Antes también lo siguen haciendo, Claro, también. Casos resonantes que salen en todos los medios. Exactamente, que vos tenés la digitalización te permite, digamos, descubrir. Pero es un relevamiento que hacemos en base a lo periodístico. Hace muy pocos meses que la Nación ha creado un registro único en casos de violencia de género y de femicidios, y que ha comenzado a coordinar algunas acciones con la provincia, con el área de violencia de género de la provincia. Desde Rosario nosotros también hemos no solamente adherido a este registro nacional, sino que también hemos, a partir de una propuesta con muchas organizaciones que trabajan la temática, muchas organizaciones de las mujeres organizadas, sobre todo en lo que es el movimiento de mujeres autoconvocadas de Rosario, ha presentado, digamos, una serie de alternativas justamente para colaborar en este armado y que podamos tener el cruce de datos. Básicamente en lo que significan los femicidios, nosotros habíamos relevado que en los últimos 7 meses teníamos 15, con lo cual nos daba que el triste lugar de segunda ubicación dentro de los homicidios a mujeres en nuestro país, 146 en total, la cabeza de Buenos Aires, nosotros la tercera posición de Córdoba, lamentables. Ahora, en esta semana tenemos que incorporar 3 asesinatos a mujeres más, 2 en la ciudad de Santa Fe, una en el fin de semana, el domingo en Venado Tuerto, más las mujeres que están peleando por su vida porque han sido agredidas, que tenemos una situación muy compleja en la ciudad de Rosario. Ahora, ¿cómo se empieza a paliar esta situación pensando en que la mayoría de estos casos de violencia extrema, donde se termina con la vida de una mujer o donde una mujer termina internada, como fue este fin de semana con otra chica que le rociaron de alcohol la cara y le prendieron fuego, son situaciones que se dan en la mayoría de los casos dentro del ámbito familiar? ¿Cómo haces? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se pasa esa puerta? La mayoría de las mujeres asesinadas, la mayoría de los femicidios, son, como la mayoría de las mujeres que soportan violencia de género, tienen un registro múltiple en el Estado. Han pasado por muchísimas instituciones. Es muy raro que una mujer no haya pasado por una institución del Estado. Los centros de salud, que hacen una muy buena labor. Discúlpame, Norma, al menos una vez denunció. Al menos una vez denunció en algún lugar. Y si no... Al menos alguien de la familia alguna vez lo dijo en alguna institución o organismo. Y además, a veces, si no existe la denuncia, que mayoritariamente la existe, pero hay en casos muy dramáticos donde no existe la denuncia, pero sí existe el paso por instituciones del Estado. La repetición de golpes que a lo mejor no es detectada, porque hoy fue un centro de salud, al otro día va a un hospital, al otro día va a una atención en una guardia privada, no es detectada cada uno de esos casos que tienen un denominador común que es la habría violencia que concentrar de los datos y ver, entonces, preparar a la gente que está en salud pública para decir, vino con un golpe. Vos sabés qué es, y no es, porque yo destaco la labor que hacen desde salud pública, destaco también la labor de promoción social. Vos tenés equipos que vienen trabajando desde la municipalidad en ese sentido, pero aún nos falta. No tenemos en ningún ámbito del Estado una guía práctica para que las mujeres lleguen y sepan, bueno, tengo que hacer esto, tengo que dirigirme a tal lado. Bueno, ahí va mi pregunta, digo, vos puntualizaste lo que se está haciendo bien. ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que falta? Falta la sistematización de datos, la coordinación de todos los lugares, falta que el Estado y el Estado provincial tenga políticas concretas en este sentido. Vos sabés que el Estado provincial, la verdad que causó, digamos, una buena mirada acerca de cuando asumió el socialismo en la provincia de Santa Fe, la posibilidad de que tuviera una apertura en políticas de género.
Y la verdad que para muchas tenemos un sabor amargo, porque pensábamos que iban a hacer muchas cosas más, y no hicieron casi nada. La verdad es esa. Nosotros, en Rosario, que nos permite, por lo que significa Rosario como pionera en derechos de género, y tenemos casos de asesinato, de femicidio, no tenemos uno, tenemos a lo largo de años, tenemos situaciones repitentes, con lo que significa también esto, bueno, conocíamos en la situación de una chica asesinada en Funes, en lugares muy cercanos, digamos, o sea, hay una ausencia del Estado. Hay una ausencia también en lo que significa aportar económicamente. Eso tiene que ver con los 3 niveles del Estado. Y hay herramientas y convenios que tienen que llevar adelante la provincia con el Estado Nacional y que todavía no se han realizado. Ahora, nosotros no podemos seguir dejando en manos de la policía las denuncias de nuestras mujeres. Vos llegás a una policía y te dicen, vuelve otro día, arréglate con tu marido. No se arreglan, hay cosas que no se arreglan en la cama. Entonces el círculo de la violencia pasa por otras cuestiones. Nosotros les pedimos a las mujeres... La policía también tendría que saber a dónde derivar. La policía, no solamente eso, la policía tendría que estar capacitada. Claro. Y evidentemente la capacitación que hacen en derechos humanos no alcanza en estas situaciones. Porque además también hay que darle, la mayoría de las mujeres además tienen atrás una familia y hijos. Entonces, o pasan en las escuelas, las docentes detectan que hay situaciones de violencia. El Estado tiene formas de recurrir a distintas dependencias, pero no tiene una posibilidad de articulación. En eso se está fallando y mal. ¿Qué se está fallando? Hay experiencias, se tiene que trabajar con los agresores. Aquí no se trabaja con los agresores. Es más... ¿Se puede recuperar un agresor? Perdón. Se tiene que trabajar. Le tenés que dar asistencia como para poder tener también esa posibilidad. Primero yo elijo trabajar con las mujeres y con su entorno familiar. Pero con el agresor claro, porque si no tenés también que decirle, digamos, primero hay que decir que la sociedad rosarina, la sociedad santafesina, cualquier ciudadano de nuestro país tiene que condenar a aquel que agrede. En cualquier instancia. Pero además, en los casos de violencia de género, nosotros no tenemos que poner los roles como que el varón que agrede está bien y es más macho. Porque la verdad que si nosotros no tenemos como sociedad una mirada donde se sancione al agresor, y van a seguir ocurriendo estos casos. Vos fíjate que cada vez que se conocen el modo en que se asesina, el modo en que se tortura a una mujer, se repiten. Entonces también nosotros debemos cambiar algunas cuestiones. Las campañas de acceso a derecho. La provincia de Santa Fe, el municipio de Rosario, tienen que hacer cosas con los medios de comunicación. Es importantísimo. Con las instituciones hay muchísimas cosas para hacer y que no están hechas. Nosotros, como Mujeres para la Victoria, en la provincia de Santa Fe, estamos pidiendo además que la provincia, el gobernador, decrete la emergencia en materia de violencia de género, porque ya vamos por los 18 asesinatos. 2 minutos nos quedan. ¿Qué le quería preguntar? No, estaba mirando, ¿sabes qué estaba pensando? Las cosas que han ido cambiando y que esto hoy Norma lo bloquea con tanto ímpetu, con tanta vocación, con tanto sentimiento. Hace 10 años eran impensados y eran visibles nada más que en la gente que no tenía poder adquisitivo. Exacto. Y totalmente tapado en aquellos que tenemos la suerte de sobrevivir porque tenemos un trabajo. Las cosas, gracias a Dios, están cambiando. Yo creo que quien es golpeador de nosotros los hombres tiene que ser tratado y seguramente es rehabilitado porque se rehabilitan de un montón de cosas, pero es todo tan nuevo que se me ocurría preguntar lo siguiente. Vamos a suponer, se reúnen con el gobernador, sí, hay emergencia en este... ¿Cómo lo veo en la práctica? ¿Qué sería prácticamente esta emergencia? Visibilizar la situación concretamente. Dame un ejemplo. Por ejemplo, primero, campañas de acceso a derecho a mujeres, de cómo hacer denuncias, de cuáles son los derechos, porque el tema de la violencia se permite y se replica porque la persona pierde su subjetividad, se siente incapaz de hacer nada. Y no sabe, entonces, no reconoce cuáles son sus derechos. No reconoce sus derechos, entonces no puede, digamos, no puede asistirse, es incapaz de tener un pensamiento por fuera del agresor. Entonces, lo primero que hay que hacer es denunciar desde el Estado, hacer campañas de difusión y de acceso a derechos. En segunda instancia, hay que poner presupuesto para lo que significa que las mujeres puedan salir del círculo de violencia, puedan tener un trabajo, que puedan tener una vivienda porque muchas veces no se pueden ir del lado del agresor porque no tienen dónde vivir, que puedan, digamos, trabajar también lo que es la violencia con sus hijos, porque la mayoría asiste y también son violentados, y además, digamos, poner recursos concretos en lo que significan
las políticas de inclusión, ¿no? Y articular estos espacios de estas denuncias. El Estado tiene que tener personas, los trabajadores del Estado en áreas específicas tienen que estar permanentemente profesionalizados en este ámbito, como para detectar el caso. Entonces, no que hoy vaya a un centro de salud, mañana a un CAJ, otro día a una guardia privada y el Estado no haya oído a esa mujer. El problema es que ahí pasa si no a ser tenemos los violencia datos también sistematizados, es institucional. imposible. Es imposible, por lo tanto hay cosas para hacer. Nos quedamos sin tiempo, no tenemos que ir, solamente decir que el golpe, la violencia no es amor. El amor es otra cosa. Nos merecemos otra cosa. Gracias por estar, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler.